No siempre hace falta un knockout para humillar a alguien. A veces basta con dominar cada segundo, hacer fallar al rival, hacerlo dudar, hacerlo querer que suene la campana antes de tiempo. Josh Emmett entró al octágono con experiencia, poder y una sola intención: callar a la nueva promesa. Ilia Topuria no hablaba mucho, pero lo que hizo esa noche dijo todo lo que hacía falta. Uno era un veterano de guerra, el otro un invicto en ascenso. Uno traía potencia, el otro precisión quirúrgica. Y esa noche no fue una pelea, fue una clase. Una lección en vivo de cómo se gana sin necesidad de gritar, de cómo se domina sin necesidad de destruir. Y cuando terminó, nadie en el estadio dudó quién merecía estar en lo más alto. Ilia Topuria contra Josh Emmett, la pelea que marcó un antes y un después. Josh Emmett no es solo un peleador más, es un tipo que ha estado en guerras, que ha recibido golpes que habrían tumbado a muchos y que siempre volvió a levantarse. Con un estilo basado en la presión constante y una derecha explosiva, fue construyendo una reputación de hombre duro, de esos que no retroceden. No tiene el físico más llamativo, ni la técnica más elegante, pero lo compensa con potencia y una mentalidad de acero. Sus knockouts hablan por él, como aquel que dejó seco a Michael Johnson o su victoria contra Mirsad Bektic. Es el tipo de peleador que, si te relajas un segundo, te apaga las luces. Cuando enfrentó a Yair Rodríguez por el título interino, demostró que podía sobrevivir a la creatividad del mexicano y seguir avanzando. Y aunque perdió, quedó claro que lo suyo no es rendirse, sino seguir. Llegaba a esta pelea contra Topuria con la espalda recta, la mandíbula firme y la idea clara de frenar al nuevo. Porque Josh Emmett, a sus 38 años, no estaba ahí para ceder terreno. Estaba ahí para recordarle al mundo que la experiencia a veces puede más que la juventud. Pero esa noche descubriría que no siempre es así. Ilia Topuria no llegó con escándalos, ni con grandes campañas de marketing. No tuvo una entrada triunfal ni palabras arrogantes. Llegó con silencios, con puños precisos, con miradas que no buscaban cámaras, sino objetivos. Y uno por uno fue tachando nombres sin apuros, sin ruido, como si supiera desde el principio que su momento iba a llegar. Nacido en Alemania, criado en Georgia y luego formado como peleador en España, su vida fue una combinación de culturas, de caminos cruzados, de aprendizaje constante. Pelea como quien sabe que nada fue regalado y todo hay que ganarlo. Desde sus primeros combates en la UFC, Topuria dejó en claro que no era una promesa más, era una amenaza. No es alto, no es un delantero extravagante. Pero lo que tiene es timing, potencia y una lectura de pelea que pocos tienen con tan poca experiencia en la élite. Sabe cuándo entrar, cuándo esperar, cuándo castigar. Tiene la calma de un veterano, pero el hambre de un debutante. En sus manos, cada golpe tiene una intención. No tira por tirar, no prueba, calcula, mide y suelta. Y cuando suelta, hace daño. En 2022, cuando enfrentó a Jai Herbert, muchos pensaron que esa sería la pelea donde su invicto terminaría. Un rival más largo, más experimentado en ese tipo de guerras. En el primer round, recibió un high kick brutal que casi lo apaga. Pero no se quebró, se acomodó. Y en el segundo round, conectó un gancho limpio al mentón que lo dejó seco. Ese día, el mundo vio que Topuria no solo pegaba fuerte, también sabía sufrir. Y después vino Bryce Mitchell, el grappler invicto, el que se suponía que iba a llevarlo al suelo y borrarlo. Topuria lo dominó como si fuera un entrenamiento. Lo golpeó, lo controló y lo finalizó. Sin necesidad de levantar la voz, sin provocaciones, sin festejos exagerados. Solo hizo lo que fue a hacer: pelear y ganar. Pero el duelo con Emmett no era cualquier cosa. Era su primer evento estelar, 5 rounds. Frente a un hombre que había peleado por el título, un hombre más viejo, más fuerte, más experimentado y sobre todo más acostumbrado a la presión. Topuria tenía todo por demostrar y al mismo tiempo nada que perder, porque no tenía que convencer a los que hablaban. Solo tenía que confirmar lo que él ya sabía, que estaba listo. Y esa noche lo demostró desde el primer segundo. Todo estaba listo. La noche, el escenario, las luces del evento estelar. Ilia Topuria y Josh Emmett se encontraron cara a cara en el centro de la jaula, con el público expectante, con las cámaras apuntando a cada gesto, con la historia a punto de escribirse. No era solo otra pelea en la cartelera,
era un cruce generacional, un símbolo del cambio. Para Josh Emmett, esta era la oportunidad de volver a colocarse en la conversación del título. Venía de una dura derrota, pero aún tenía el respeto del público, de los analistas, de los peleadores. Un tipo que no necesitaba presentación, que ya había sobrevivido a guerras y que sabía lo que era estar en ese lugar. Para él, frenar a Topuria significaba mantener su lugar entre los mejores, reafirmar que la experiencia todavía pesa y demostrar que el nuevo no siempre viene a quedarse. Para Ilia Topuria, esta era su prueba final. Ya no bastaban los highlights, ya no bastaban los nombres vencidos. Emmett representaba otra cosa: resistencia, poder, rodaje y, sobre todo, validación. Derrotar a un hombre como Emmett no te hace solo avanzar en el ranking, te hace creíble como contendiente, como futuro campeón. Era una pelea que podía abrirle la puerta al título, pero también una que podía frenar su impulso con la misma violencia con la que él peleaba. Y eso lo sabían ambos. Lo interesante no era solo lo que se jugaban, sino cómo lo jugaban. Emmett, con su estilo clásico, frontal, basado en la presión, en la explosividad, en los ganchos que cambian peleas en un segundo. Un luchador que avanza como un tren y golpea como una piedra lanzada sin aviso. Topuria, en cambio, era cálculo, era construcción. Su boxeo tenía ritmo. No era una ráfaga, era una secuencia. Una especie de ajedrez con guantes donde cada golpe era una pieza que movía buscando el jaque mate. Estaba todo dado. La tensión no estaba en el odio ni en las palabras cruzadas, sino en la expectativa. El público lo sabía. La UFC lo sabía. Todos querían ver qué pasaba cuando un veterano explosivo se enfrentaba a un joven invicto que nunca había perdido un segundo en el octágono. Y aunque algunos apostaban por la sorpresa, otros por la experiencia, nadie imaginaba que la pelea iba a ser lo que terminó siendo. Porque ese combate no fue una guerra, fue una exposición, una exhibición sin arrogancia, una lección sin palabras. La jaula se cerró. Los ojos del mundo se posaron sobre ellos. Y comenzó algo más que una pelea. Comenzó la noche donde Ilia Topuria dejó de ser promesa, para convertirse en realidad. Desde el primer segundo de combate, Ilia Topuria dejó claro que no había venido a probar suerte. No necesitó acelerar, ni presionar de forma exagerada. Se plantó en su postura clásica, mentón bajo, pies bien colocados, respiración medida. Observaba, medía. Cada movimiento suyo parecía ensayado, cada decisión milimétrica. Josh Emmett salió con su plan habitual: cortar distancia y conectar con potencia. Lo que él siempre hace. Es un hombre que confía en su fuerza, en su agresividad, en la presión que ha sofocado a tantos. Pero esta vez, algo fue distinto. Apenas cruzó el centro del octágono, ya no encontró espacios. Su jab se chocó con aire. Sus combinaciones no llegaron. Y cuando quiso ajustarse, Topuria ya estaba conectando los primeros golpes limpios de la noche. El primer round fue, más que un asalto, un estudio silencioso. Pero mientras uno observaba, el otro respondía. Mientras Emmett buscaba su ritmo, Topuria ya lo tenía. Conectó al cuerpo, luego al rostro. Nada espectacular, pero sí metódico. Ya empezaba a marcar territorio. En el segundo round, la distancia dejó de ser neutral. Ya no era una pelea pareja. Ilia encontró el tiempo justo, el ángulo, la forma de entrar, castigar y salir. La presión cambió de lado. Emmett seguía intentando imponer respeto con su poder, pero cada vez que lanzaba, Topuria respondía más rápido, más limpio. Era como ver a un jugador de ajedrez adelantarse a cada movimiento. Cada finta era una trampa, cada paso lateral una puerta que se cerraba justo cuando Emmett pensaba entrar. Para el tercer round, la pelea ya tenía dueño. El volumen de golpes de Topuria aumentó. Su confianza era evidente, pero no exagerada. Siguió caminando hacia adelante, cortando los espacios, pero sin perder la calma. Sus combinaciones eran quirúrgicas: jab, recto, gancho. Al cuerpo, al rostro, cambios de nivel. Siempre al ritmo que él marcaba. Y mientras Emmett seguía de pie, su cuerpo empezaba a traicionarlo. Ya no entraba con la misma explosión. Su rostro empezaba a mostrar las marcas del castigo. Y quizás lo más duro, su mirada empezaba a cambiar.
Ya no había certeza, había duda. El cuarto round fue probablemente el más claro en cuanto al dominio. Topuria no bajó el ritmo, no se conformó. Siguió atacando con la misma precisión, con la misma calma. Mehmet seguía lanzando golpes, porque eso es lo que sabe hacer, porque eso es lo que lo trajo hasta acá. Pero ya no tenía dirección, no tenía convicción. Y Topuria lo sabía, se lo notaba. Cada vez que Ilia conectaba, daba un paso atrás, reseteaba y volvía a entrar. Como quien sabe que está en completo control de la situación. Mehmet, que tantas veces había hecho retroceder a sus rivales, esta vez era el que no encontraba respuestas. No es que no lo intentara, es que no podía. Topuria lo estaba desactivando mentalmente, y ese, para un peleador, es el castigo más sutil y el más cruel. En el quinto y último asalto, Ilia no cambió su plan. No salió a buscar un final espectacular. No buscó el knockout desesperado. Se mantuvo en su línea. Seguramente sabía que ya lo tenía ganado. Pero quiso cerrar bien. Quiso dejar claro que no solo era superior, era implacable. Siguió golpeando con inteligencia, manteniendo el control del centro del octágono, sin dejar que Mehmet respire, sin darle siquiera un segundo de ilusión. Y así terminó. No con una explosión, no con un grito, con el mismo silencio con el que empezó, dominando cada segundo, ganando cada round, haciendo su trabajo con la frialdad de quien no necesita convencer a nadie, solo demostrarlo. Cuando sonó la campana final, Topuria volvió a su rincón sin alardes. Sabía lo que había hecho. Mehmet, digno como siempre, también lo sabía. Lo había intentado todo. Pero esa noche simplemente no alcanzó. Cuando terminó la pelea, la imagen fue clara. Un peleador sereno, casi intacto, caminando hacia su rincón con la seguridad de quien no solo hizo lo necesario, sino mucho más. Ilia Topuria no celebró exageradamente. No gritó, no se arrodilló, no hizo gestos para las cámaras. Solo caminó. Como si supiera que lo que acababa de hacer hablaba por sí solo. Como si todo lo que había dicho antes lo acabara de reafirmar con precisión, con firmeza, con hechos. Y es que en el mundo de las peleas, el dominio total es algo raro. Es fácil ver un knockout espectacular, una sumisión sorpresiva, una pelea pareja que se define por detalles. Pero ver a alguien controlar cada segundo del combate, sin perder nunca el orden, sin desesperarse, sin dejarse golpear más de lo necesario. Eso es distinto. Eso es de otro nivel. El dominio de Topuria no fue violento, fue clínico. No fue espectacular, fue elegante. Y esa es una diferencia clave. Porque cualquiera puede tener una buena noche y conectar una mano que cambie el rumbo. Pero mantener la compostura, leer cada movimiento del rival, adaptarse a cada intento, responder con eficiencia durante 5 rounds. Eso no es suerte, eso es sabiduría de combate. Y lo más impresionante es que Ilia lo hace sin parecer tenso, sin forzar nada. Pelea como quien respira. Una de las cosas que más llaman la atención de su estilo es cómo usa la presión sin abusarla. Avanza sin correr. Aumenta el ritmo sin salirse del plan. No te deja respirar, pero tampoco se expone. Es como si cada paso que da fuera parte de una coreografía que solo él conoce. Él no reacciona. Él dirige. No responde al rival, lo condiciona. Lo obliga a moverse donde él quiere. A lanzar cuando él está listo para esquivar. A quedarse quieto justo antes del golpe. Y eso es lo que lo hace diferente. Ilia no depende del poder, aunque lo tiene. No depende del grappling, aunque también lo tiene. No depende de lo físico, aunque es fuerte. Él depende de su lectura, de su capacidad de tomar decisiones en milésimas de segundo, de ver patrones que los demás no ven. Como si el tiempo dentro del octágono fuera más lento para él. Como si tuviera un radar interno que le dice dónde y cuándo conectar. Y lo hace. Y lo hizo ante un rival como Josh Emmett. Un hombre que ha enfrentado a los mejores, que ha soportado golpes que noquearían a muchos, que ha ganado peleas con pura dureza. Un tipo que no se quiebra fácil. Y sin embargo, esa noche fue desactivado. No noqueado, no finalizado, neutralizado. Emmett nunca fue Emmett en esa pelea, porque Topuria no lo dejó ser. Lo atacó por zonas, al cuerpo, al mentón, al hígado, a la pierna. Varió constantemente. Cambió ritmos, cortó ángulos, fintó con el jab y entró con el gancho. Siempre con algo más, siempre con una capa más de intención, siempre con un paso adelante.
Incluso en los momentos donde muchos podrían haber acelerado para terminar la pelea, Ilia no cayó en la trampa del ego. No quiso gustar, quiso ganar. Y lo hizo como lo hacen los grandes, con control, con cabeza, sin improvisaciones innecesarias. Porque él no está construyendo clips virales, está construyendo una carrera. Y eso también se vio en su lenguaje corporal. Nunca se lo vio nervioso, nunca se lo vio apurado, nunca se lo vio frustrado. Al contrario, era él quien marcaba el ritmo emocional del combate. Y eso, en una pelea de 5 rounds contra un pegador como Emmett, es mucho decir. Ilia Topuria, esa noche, no fue solo mejor, fue más completo, más maduro, más cerebral y al mismo tiempo más peligroso. Porque no te gana solo con talento, te gana porque te lee, te entiende y te resuelve, te borra sin que te des cuenta. Y cuando vos pensás que todavía estás peleando, él ya está ganando. Y eso es lo que convierte a un peleador en un contendiente real. Eso es lo que diferencia a los que pelean, de los que saben pelear. Y Topuria, esa noche, no dejó dudas. Pertenece a los segundos. Cuando sonó la campana final, Josh Emmett no cayó al suelo, no pidió descanso, no abandonó. Se mantuvo de pie. Porque eso es lo que hacen los guerreros. Aunque el cuerpo no dé más, aunque la pelea esté perdida, aunque el castigo haya sido constante, un verdadero peleador no se rinde. Y eso fue lo que mostró Emmett esa noche. Coraje hasta el último segundo. Ilia Topuria, por su parte, no gritó victoria. No hubo festejo exagerado. No hubo provocación. Solo respeto. Solo mirada serena. Como si supiera que, aunque había ganado la pelea, lo más importante ya lo había conseguido mucho antes. El reconocimiento de todos. De los que lo dudaban. De los que lo estudiaban. De los que lo esperaban. Ese momento, ese paso de promesa a realidad, ya se había cumplido. Los dos se encontraron en el centro del octágono. Se saludaron con respeto. El veterano reconociendo la grandeza de la actuación. El joven valorando la dureza de su oponente. Sin palabras, sin gestos vacíos. Solo la verdad que dejan los golpes y los minutos compartidos en una jaula cerrada. Ahí no hay mentira posible. Y así se cerró esa noche. Con un hombre que dio todo lo que tenía y con otro que mostró que todavía tiene mucho más por dar. Una transición, un cambio de era. Un combate sin título en juego, pero con algo más valioso, el traspaso simbólico de un lugar en la cima. Ilia Topuria no solo ganó, no solo dominó. Ilia dejó claro que está listo, que no necesita presentaciones, que ya no es el futuro, es el presente. Y en este deporte, donde cada golpe cuenta y cada segundo importa, esa quizás sea la victoria más importante de todas.